Si te gustan las historias que tocan el alma y te hacen pensar, ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita. Es rápido y nos ayuda mucho. El ventilador en la consulta del doctor Ramírez giraba lentamente sobre la cabeza de Amalia, un zumbido monótono que apenas lograba sofocar el olor a antiséptico y revistas viejas que impregnaba el aire. Con el pulgar, ella recorría las ranuras del reposabrazos de madera de la silla, tratando de ignorar la molesta rigidez en sus rodillas. A sus 73 años, cada dolor parecía un susurro, una advertencia silenciosa de que algo, en cualquier momento, podría fallar para siempre en su cuerpo. Ella estaba allí solo para preguntar sobre esa opresión en el pecho que sentía al subir las escaleras de la entrada de su casa, nada más. Sin embargo, su mente ya estaba lejos de allí, con Emiliano, su hijo, preguntándose dónde estaría, si aún se acordaría de llamar el domingo, como solía hacer cuando Esteban, su difunto esposo, aún vivía. La enfermera salió y pronunció su nombre con voz alegre, completamente ajena a la tormenta que se formaba dentro de ella. Amalia comenzó a moverse para levantarse, pero en ese mismo instante su celular vibró en la palma de su mano. El nombre de Emiliano iluminó la pantalla, y por un breve momento un alivio cálido la invadió, como si el universo le concediera un pequeño respiro. Tocó el círculo verde y se llevó el teléfono al oído. La voz de Emiliano sonó tan apagada que Amalia apenas la reconoció. «Mamá, mañana nos vamos de viaje», dijo él. Amalia tragó saliva. «¿Para dónde?» «Para Europa. Necesitábamos un cambio». Ella intentó imaginarlo en un avión, el mismo niño inquieto que pateaba el respaldo del asiento en viajes en coche. La escena parecía irreal, desconectada de la voz distante que escuchaba. «No, no entiendo», balbuceó Amalia. «Vendimos la casa de la sierra y tu coche», dijo él, como si estuviera hablando del tiempo. «El dinero ya está disponible desde esta mañana. Tienes que desocupar antes del viernes. Lo siento mucho, pero no tuvimos otra opción». La visión de Amalia se nubló. Se presionó la palma de la mano contra la frente, sintiendo que el aire escaseaba a su alrededor. «Vendiste mi casa», susurró, la frase apenas saliendo de su garganta. La respuesta llegó rápida, con un suspiro áspero. «Necesitábamos el dinero. No es como si necesitaras tanto espacio. Vas a estar bien». Y entonces colgó. Así, sin más ni menos, sin explicaciones, sin darle la oportunidad de formular la pregunta que la quemaba por dentro. La enfermera la miraba con una preocupación cortés, y Amalia se forzó a ponerse de pie. Sus rodillas temblaban, pero logró seguirla hasta la pequeña sala de exámenes. Se sentó en la camilla cubierta de papel, escuchando el leve susurro del material bajo su peso, e intentó recordar cómo respirar. El doctor Ramírez entró, sonriendo, pero su expresión cambió drásticamente al ver el rostro de Amalia. «Señora Salazar, ¿está usted bien?», preguntó, la voz desbordando de genuina aprensión. Amalia asintió por reflejo, aunque sus manos temblaban visiblemente en su regazo. Las palabras que quería decir parecían demasiado grandes para ser pronunciadas, atrapadas en su garganta. Cuando el médico terminó de escuchar su corazón y de decir que sonaba fuerte, ella ya había tomado una decisión. Conduciría directo a la oficina de Mauricio. La idea de perder la casa, el refugio que ella y Esteban construyeron con tanto sudor y amor, era insoportable. El camino de regreso a la casa de la sierra pareció más largo de lo normal. Cada curva de la carretera parecía estirar su compostura al límite. Los álamos a la vera del camino dejaban caer sus últimas hojas doradas, y Amalia se preguntó, absurdamente, si ellos sentían sus propios finales con la misma intensidad que ella. Apretó el volante con más fuerza al pensar en la voz de Emiliano, tan desprovista de cariño que sonaba casi mecánica. Recordó cuando él era pequeño, poniendo su manita sobre el corazón de ella y preguntando si ella siempre estaría allí.
Ella decía que sí, porque ¿qué madre admite la verdad de que un día todo puede desaparecer? La casa apareció al doblar la curva, su techo verde metálico capturando la luz de la tarde. Era su refugio, su santuario. Esteban y ella habían puesto cada tabla con sus propias manos el verano en que ella cumplió 46 años, con las manos llenas de ampollas y la espalda adolorida. La construyeron para durar para siempre. Amalia estacionó frente a las escaleras, la gravilla crujiendo bajo los neumáticos, y permaneció sentada mientras el motor hacía un leve tic-tac en el silencio. Una parte de ella quería quedarse en el coche y fingir que nada había cambiado. Pero no podía escapar de aquello, no podía fingir que no sabía que ese momento siempre fue una posibilidad. Esteban había intentado prepararla. El año anterior a su muerte, Esteban pasó horas redactando documentos, explicando a Amalia cómo el fideicomiso protegería la propiedad de acreedores, de parientes lejanos, de cualquier error que pudiera surgir después de que él se fuera. «Tienes que prometerme», dijo él, mientras frotaba el borde de la palma de la mano de ella con el pulgar. «Si algo amenaza este lugar, usarás el fideicomiso». Ella prometió, pero no se lo contó a Emiliano. No pudo mirarlo a los ojos y decirle que él no heredaría la casa directamente, que nunca sería suya para hipotecar o vender por un capricho. Amalia pensó que, si le mostraba suficiente amor, Emiliano jamás se desesperaría lo suficiente como para probar esos límites, que si ella se esforzaba lo suficiente, él nunca se sentiría con derecho a tomar lo que no había ganado. Apagó el motor y salió al aire fresco del otoño. Sus rodillas le dolían al subir las escaleras. Dentro, la cocina olía a cedro y café molido. La casa parecía exactamente la misma del día anterior, pero Amalia ya no era la misma mujer que había cruzado el umbral. Dejó el bolso en la mesa y sacó la carpeta del armario, aquella con la letra cuidadosa de Esteban. Necesitaba saber si el fideicomiso aún estaba intacto antes de hacer cualquier otra cosa. La oficina de Mauricio Torres poseía esa calma silenciosa y anticuada que siempre la había caracterizado, el tipo de lugar donde parecía que nada podía salir mal. Amalia lo había elegido como su abogado hace casi 30 años, porque Esteban siempre dijo que era de fiar, y en todo ese tiempo Mauricio jamás le probó lo contrario. Aún así, sintió un temblor incontrolable en sus manos al depositar la carpeta sobre la pulida mesa del escritorio. Mauricio la miró por encima de sus gafas de lectura y abrió la carpeta con la paciencia deliberada que Amalia siempre admiró, un gesto que contrastaba con la angustia que la consumía por dentro. «¿Recibió una llamada de Emiliano?», preguntó, más como una afirmación que una pregunta, sus ojos fijos en los de ella. Amalia asintió, sintiendo las palabras trabarse en su garganta, incapaz de emitir un sonido. Mauricio comenzó a hojear los documentos del fideicomiso, las páginas amarillentas susurrando suavemente bajo sus dedos. Se detuvo una vez para entrecerrar los ojos ante la firma de Esteban. Luego, la de ella. «Este fideicomiso», dijo, después de un momento de silencio, su voz tranquila y firme, «sigue siendo completamente válido. Usted es la única beneficiaria y fideicomisaria. Eso no ha cambiado». Amalia exhaló, un soplo de alivio que sin embargo duró poco. «Entonces», logró decir, la voz aún ahogada, «¿cómo pudo vender la casa?». Mauricio apretó los labios, una expresión de desagrado cruzando su rostro. «No puede venderla legalmente», respondió, la seriedad en su voz intensificando la gravedad de la situación. Lo que hizo fue registrar un acuerdo de venta con el registro público, probablemente haciéndose pasar por el propietario legítimo. Esto crea una transacción pendiente que, si no se contesta, puede proceder. ¿O falsificó su consentimiento o afirmó que usted le dio un poder? El calor subió por el cuello de Amalia, una oleada de indignación pura.
No firmé nada y definitivamente no le di ningún poder, afirmó, la voz embargada por la revuelta, la injusticia de la situación sofocándola. Eso lo convierte en fraudulento. Mauricio dijo con calma, la voz grave, pero sin un ápice de emoción innecesaria, lo que significa que podemos presentar una orden judicial para detener la transferencia. Amalia miró más allá de él, hacia la ventana, donde las últimas hojas de arce estaban pegadas al cristal, luciendo frágiles, listas para caer en cualquier momento. Mauricio, susurró, sintiendo la boca seca. Dijo que tenía hasta el viernes para desocupar. El abogado asintió lentamente, sus ojos fijos en la expresión perturbada de Amalia. Ese plazo suena correcto, confirmó. La inmobiliaria Altos de la Sierra es conocida por moverse rápido, una vez que tienen un acuerdo firmado. Hizo una pausa, la mirada volviéndose más suave, la misma bondad seria que le ofreció en el funeral de Esteban. Prepararé la orden judicial hoy, pero necesita entender. Dudó. Emiliano es responsable de fraude y posiblemente de fraude electrónico, dependiendo de cómo se realizó la venta. Si usted sigue adelante, él podría enfrentar cargos criminales. El estómago de Amalia dio un salto. La idea de ver a su único hijo esposado hizo que algo dentro de ella retrocediera, un dolor agudo que se mezclaba con la traición. Pero pensar en dejarlo llevarse todo lo que Esteban y ella construyeron, todo por lo que ahorraron y sacrificaron, parecía una traición aún más profunda que la llamada que acababa de recibir. Intentó estabilizar la voz. «Y el coche es un arrendamiento, ¿verdad?». Mauricio asintió nuevamente. «Tampoco puede venderlo legalmente, pero si transfirió la posesión o aceptó dinero, usted podría tener que reembolsar a la compañía de arrendamiento para recuperarlo». Amalia frotó el pulgar contra el borde de la carpeta de Esteban, sintiendo la leve marca de su caligrafía, un recuerdo de un tiempo en que las cosas parecían más seguras y las traiciones inimaginables. «Prepara la orden judicial», dijo finalmente, la voz sorprendentemente firme a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. «No quiero perder la casa». Mauricio apartó los papeles de la mesa y juntó las manos, un gesto que indicaba su prontitud para actuar. «La presentaré antes de que termine el día», aseguró. «Vaya a casa, la llamo cuando esté hecho». Amalia agradeció, su voz más pequeña de lo que quería, y caminó hacia el coche pensando en la casa de la sierra, esperándola en la última luz del día, un refugio que ahora parecía tan amenazado. Llegó a la entrada de la casa cuando el crepúsculo ya se instalaba sobre las colinas, el cielo derramando su color vibrante detrás del tejado. Sus manos estaban rígidas en el volante y necesitó un momento antes de poder soltarlas. La luz del porche se encendió automáticamente, como si la propia casa intentara asegurarle que aún estaba allí, que aún era suya. Adentro, Amalia dejó el bolso en la encimera de la cocina y llenó la tetera, aunque apenas recordaba la última vez que realmente había tenido ganas de tomar té. Su mente giraba en círculos, deteniéndose y comenzando en el mismo pensamiento torturador. Él hizo esto. Mi hijo hizo esto. El teléfono sonó antes de que la tetera comenzara a silbar, un sonido estridente que perforó el silencio pesado de la cocina. Amalia, por poco, dejó que la llamada fuera al buzón de voz, pero el hábito, esa fuerza invisible que moldea nuestras rutinas, la hizo atender. «Señora Salazar», dijo una voz brusca y profesional, «habla Clara Montes, de la inmobiliaria Altos de la Sierra». El nombre hizo que el corazón de Amalia se apretara en el pecho. «Llamo para confirmar que tendremos mudanzas en el lugar la mañana del viernes». La frialdad en la voz de la mujer era palpable, desprovista de cualquier empatía. «Entiendo que es un momento emocional, pero necesitamos que la propiedad esté desocupada». La garganta de Amalia se cerró, las palabras atrapadas. «Estoy presentando una orden judicial», logró decir,
la voz ronca y temblorosa, pero cargada de una determinación recién descubierta. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, un silencio calculador. Por supuesto, es su derecho, pero le advierto, si su orden no es presentada y procesada antes de las 9 de la mañana del viernes, procederemos con el acuerdo firmado en el registro. La mujer agradeció con un tono que dejaba claro que no sentía absolutamente nada por lo que Amalia estaba pasando, y entonces colgó. La tetera chilló, asustando a Amalia tanto que casi dejó caer el teléfono. Apagó la estufa y se quedó allí, parada, el vapor empañando sus gafas, sintiendo las manos temblar de nuevo. Llevó la taza a la sala y se hundió en el viejo sofá de cuero de Esteban. Por un largo tiempo no pudo hacer más que mirar las fotos en la chimenea. Allí estaban, el retrato de su boda, Emiliano con 10 años y una sonrisa desdentada. Los tres en la feria del pueblo, el brazo de Esteban sobre sus hombros, como si siempre debiera pertenecer allí. Amalia cogió el teléfono sin pensar, el pulgar deteniéndose sobre el nombre de Emiliano en el registro de llamadas. Debería estar más enfadada, pero todo lo que sentía era una tristeza densa y exhausta, un cansancio que parecía corroer su alma. Cuando finalmente presionó el botón de llamada, el teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara. La voz de él estaba ronca, cargada de sueño, o quizás de otra cosa que Amalia no lograba identificar. «Mamá, hablé con el abogado», dijo ella, la voz sorprendiéndola por sonar tan tranquila, tan controlada. «Dice que lo que hiciste fue fraude». Un largo y tenso silencio flotó entre ellos. «No quería que llegara a tanto», dijo él, eventualmente, la voz casi un susurro. «Solo necesitaba una salida. Podrías haberme pedido ayuda». Amalia replicó, sintiendo el pecho apretarse. La respiración de él se cortó. «Siempre tuviste el dinero de papá guardado bajo 7 llaves. Pensé que si yo mismo lo resolvía, quizás eso probaría algo». Amalia cerró los ojos, un dolor punzante perforando su corazón. «Lo único que probó es que no confías en mí ni me respetas». «No espero que entiendas», dijo él, y antes de que Amalia pudiera responder, la línea quedó muda. Dejó el teléfono con cuidado sobre la mesa, sintiendo algo dentro de sí endurecerse, una certeza fría y pequeña de que no podía fingir más. Cuando finalmente se levantó, supo que tenía que estar lista para lo que viniera después. Amalia despertó antes del amanecer, su mente ya ensayando cada palabra que podría necesitar decir, un guión mental para la confrontación que se avecinaba. Afuera, el patio aún estaba envuelto en la oscuridad, pero el aire tenía esa quietud tensa que precede algo que se rompe. Preparó café, aunque no sentía la menor gana de tomarlo, y se quedó junto a la ventana, taza en mano, observando la oscuridad disiparse. De repente, unos faros iluminaron la gravilla de la entrada, y el corazón de Amalia dio un salto. Por un momento, casi dejó que él se quedara afuera, pero escuchó la voz de Esteban en su cabeza, la forma en que él siempre la animaba a enfrentar las cosas de frente, incluso cuando dolía. Entonces, abrió la puerta antes de que Emiliano pudiera tocar el timbre. Él parecía no haber dormido en días. Su cabello estaba despeinado y había un brillo morado alrededor de sus ojos que, dolorosamente, le recordó a Amalia cuando él era pequeño y se acurrucaba en su cama después de una pesadilla. «¿Puedo pasar?», preguntó, la voz baja e incierta. Amalia hizo una señal a un lado, permitiendo su entrada, pero él permaneció en el umbral, como si no estuviera seguro de si aún pertenecía a ese lugar. En la cocina, Emiliano tomó asiento frente a ella, sin esperar una invitación. Sus manos estaban inquietas sobre la mesa, doblándose y desdoblándose en el vacío. «Pensé que, si te lo explicaba en persona, lo entenderías», comenzó, la voz cargada de una súplica silenciosa. «Lo entiendo perfectamente», Amalia dijo.
la voz baja pero firme, sin un temblor siquiera. Intentaste robarme. Él movió la cabeza rápidamente, un gesto casi imperceptible de negación. No robé. Tomé lo que eventualmente sería mío, murmuró, una defensiva que rozaba la petulancia. Tú y papá siempre me trataron como un niño irresponsable al que no se le podía confiar nada. Aquellas palabras golpearon a Amalia de lleno, reavivando el dolor de años de preocupación e intentos frustrados de guiarlo. Porque eras irresponsable, dijo, sintiendo el calor subir por el pecho, una mezcla de rabia y rencor, y sigues siéndolo. La mirada de él se desvió, incapaz de sostener la de ella. Me estaba ahogando, mamá, después del divorcio. Las deudas. Hizo una pausa, la voz embargada. Pensé que, si podía salir de esta solo una vez, todo estaría bien. ¿Y yo? Amalia susurró, la voz casi inaudible, pero cargada de un dolor profundo. ¿Y el hecho de que estabas dispuesto a dejarme sin nada? Él no respondió. El silencio se extendió entre ellos, pesado y definitivo, llenando el espacio con la incomunicabilidad de dos almas heridas. Amalia respiró lentamente, un suspiro que parecía cargar el peso de todos sus 73 años. Olvidaste una cosa, dijo, su voz ganando una nueva fuerza, una autoridad que hacía mucho tiempo no mostraba. Emiliano levantó la cabeza, cauteloso, los ojos fijos en ella. Esta casa está en un fideicomiso, Amalia declaró, cada palabra pronunciada con una claridad cristalina. Nunca tuviste derecho a venderla. Cometiste fraude. Él abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Parecía más pequeño, de alguna forma marchito, como un globo que perdió el aire. Presentaré la orden judicial hoy, Amalia dijo, la determinación inquebrantable en su tono. No dejaré que te lleves lo que tu padre y yo construimos. Por primera vez, él no discutió. Solo bajó la cabeza entre las manos, la derrota visible en cada fibra de su ser. Cuando él finalmente se fue, el cielo comenzaba a palidecer detrás de los árboles, y Amalia supo que nada entre ellos volvería a ser lo mismo. El lazo, un día tan fuerte e incondicional, se había roto de una forma que quizás nunca pudiera ser totalmente reparada. Mauricio llamó a Amalia poco después del mediodía para informarle que la orden judicial había sido oficialmente presentada. La voz de él llevaba un toque de alivio, aunque era demasiado profesional para admitir que temía que todo se desmoronara antes de que llegaran a ese paso crucial. Amalia agradeció, la boca seca, y colgó el teléfono. No pasaron ni 5 minutos cuando su correo electrónico sonó, anunciando un nuevo mensaje de Clara Montes. Abrió el correo y sintió un sobresalto en el corazón por el tono cortante, ofendido, como si ella fuera la parte irracional en toda esa situación. El mensaje informaba que la inmobiliaria consultaría a sus abogados y esperaba una resolución rápida. Amalia eliminó el correo sin responder, la indignación aún quemando en su pecho. Pasó la tarde reuniendo cada papel que pudo encontrar. Registros fiscales, antiguos estados de cuenta hipotecarios, la carpeta con la caligrafía impecable de Esteban, y los apiló en la mesa del comedor. Temía que, si dejaba de moverse, el dolor en su pecho finalmente la partiría en dos. Alrededor de las 3 de la tarde, el timbre sonó. Por un momento, Amalia pensó que Emiliano había regresado para suplicar o gritar, pero cuando abrió la puerta no había nadie, solo un sobre grande apoyado contra el escalón. Lo recogió y lo volteó en sus manos. La dirección del remitente era de la compañía de arrendamiento. Dentro había un aviso formal de que el vehículo había sido transferido ilegalmente y que ella era responsable del saldo pendiente. Casi 90,000 pesos. Los ojos de Amalia se empañaron mientras leía la línea 2, 3 veces, la cantidad pareciendo un abismo financiero. Presionó el papel contra su pecho y permaneció en el umbral hasta que el frío se filtró por su suéter. De vuelta en la cocina,
Amalia dobló el aviso y lo colocó con cuidado sobre los otros papeles, sintiendo su cuerpo entumecido por la magnitud de todo lo que estaba sucediendo. La casa, el coche, su hijo, todo parecía desmoronarse a su alrededor. Su teléfono vibró con un mensaje. Ella dudó, sabiendo antes incluso de mirar que era él. «Nunca quise hacerte daño», decía el mensaje, «pero siempre elegiste a papá sobre mí. Siempre te importó más su casa». Amalia leyó el mensaje 2 veces, sintiendo algo dentro de sí endurecerse y romperse. Pensó en todas las noches que pasó despierta, preocupada por no haber hecho lo suficiente para que él se sintiera amado, que quizás su silencio había dejado mucho sin decir. Pero aquello ya no se trataba de amor. Amalia eliminó el mensaje. Su mano estaba firme cuando colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Solo entonces recordó la caja fuerte en el armario del dormitorio, aquella que Esteban le había dicho que abriera solo cuando estuviera lista. Amalia caminó por el pasillo, cada paso deliberado, y cogió la caja del estante más alto. Llevó la caja fuerte a la cama y la colocó suavemente sobre el edredón. Por un largo momento ella solo la miró, los dedos descansando en el metal frío. Esteban se la había entregado la semana anterior a su muerte, presionándola en las manos de ella con esa mirada firme y sin vacilación que él siempre tenía cuando necesitaba que ella fuera más valiente de lo que se sentía. «No necesitas abrirla inmediatamente», dijo él, «pero cuando llegue el momento lo sabrás». Amalia pensó en esas palabras mientras levantaba el pestillo. Dentro había un único sobre crema y grueso, con el nombre de ella escrito en la caligrafía familiar de Esteban. Su respiración se detuvo. Lo sacó y desdobló la carta, preparándose para lo que leería. «Mi queridísima Amalia, si estás leyendo esto, entonces has hecho lo que siempre recé para que hicieras. Te defendiste. Trazaste una línea que nadie, ni siquiera nuestro hijo, tiene derecho a cruzar». «¿Qué?». Amalia presionó la palma de la mano sobre la página, sintiendo el calor subir por detrás de sus ojos. «Sé que me amaste lo suficiente como para justificar a Emiliano, para creer lo mejor de él, incluso cuando te dio todas las razones para no hacerlo. Pero siempre fuiste más fuerte de lo que piensas. Esa fuerza es tuya, no algo que yo dejé atrás». Amalia limpió una lágrima del rabillo de su boca y continuó leyendo. «Si Emiliano alguna vez regresa a ti, y si lo hace con un entendimiento real de lo que hizo, entonces perdónalo. No porque lo merezca, sino porque tú mereces la paz que viene al soltar esa carga. No necesitas cargar sus fallas como propias». Ella dobló la carta y la colocó en la mesita de noche. Sus hombros temblaban mientras ella respiraba hondo, sintiendo el dolor y el alivio mezclarse en su pecho. Todos esos años se preguntó si estaba haciendo lo correcto al mantener el fideicomiso al margen de él. Ahora, por primera vez, supo que sí. Amalia volvió a meter la mano en la caja y encontró un último objeto, la pequeña llave de latón del cajón del escritorio de Esteban. Él guardaba allí sus papeles más personales, cosas que no quería que nadie encontrara hasta el momento adecuado. Era tarde, pero no se sentía cansada. Llevó la llave al escritorio junto a la ventana, la deslizó en la cerradura y la giró. Dentro, sobre una carpeta de pólizas de seguro antiguas, había otro sobre con el nombre de ella escrito en la misma caligrafía cuidadosa. Amalia cogió el segundo sobre y sintió una extraña calma instalarse en su ser. Su corazón ya no galopaba con miedo o rabia, solo marcaba un ritmo constante, como si esperara para ver quién sería después de terminar de leer. Se sentó en el viejo escritorio de Esteban, el borde gastado por décadas de sus manos. La lámpara proyectaba un brillo suave sobre el papel mientras ella rompía el sello. «Amalia, si has abierto esto, significa que ya hiciste la parte más difícil. Te defendiste y reclamaste lo que siempre fue tuyo, y ahora te enfrentas a la pregunta que ninguno de nosotros pudo responder mientras yo vivía.
¿Qué le debes a un hijo que te ha traicionado? Amalia dejó la carta reposar en sus rodillas, con los ojos cerrados. Por tanto tiempo, ella creyó que amar significaba dar hasta no tener más nada. Que si ella daba lo suficiente, eventualmente Emiliano entendería. Sería el niño que un día ella sostuvo en sus brazos, el que decía que nunca la dejaría. No hay vergüenza en cerrar la puerta si él no puede respetarte. Pero si todavía hay un camino de regreso, tú lo sabrás. Siempre lo supiste. Confía en ti. Ella dobló la carta con cuidado, alisando los pliegues con la palma de la mano. Amalia se sentía más ligera, como si una parte de la firmeza de Esteban se hubiera transferido a ella a través de aquellas palabras. Cuando se levantó, ella supo lo que tenía que hacer. Volvió a la cocina y tiró el café frío por el fregadero. Colocó las cartas una al lado de la otra en la mesa, como si dejarlas respirar el mismo aire la ayudara a decidir. Entonces cogió el teléfono. Sus dedos no dudaron mientras marcaba el número de Mauricio. «Mauricio», dijo cuando él contestó, «la orden judicial se mantiene, pero no quiero presentar cargos criminales. Quiero que él aprenda algo, no que se arruine». Él se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Entendido». Cuando ella colgó, caminó hasta la ventana. La última luz de la tarde acariciaba el patio y los álamos. Ahora siluetas oscuras contra el cielo pálido. Pensó en Emiliano, solo, en cualquier lugar prestado donde estuviera, y sintió el dolor de eso, pero no dejó que la detuviera. Cogió una hoja de papel limpia y comenzó a escribirle una carta, cada palabra deliberada, cada frase, un paso hacia algo que aún no lograba nombrar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en nuestra historia te conmovió. Y si quieres ver más relatos como este, que nos hacen reflexionar y sentir, entonces ya sabes. Haz clic en el botón de suscribirte, activa la campanita para no perderte ninguna novedad y ven a formar parte de nuestra comunidad. Es súper rápido y ayuda mucho al canal a crecer.